minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, obviamente la política ocupó buena parte de nuestros titulares el día de hoy, específicamente esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar las inhabilitaciones a María Corina Machado y Enrique Capriles y todas las reacciones que hemos leído y compartido el día de hoy. Insisto en algo que ya comentamos comenzando el año, es que ha sido un mes de enero muy movido en lo informativo y parece que será el signo de todo este año 2024, al menos en la política. De nuevo, el viernes el TCJ ratifica esta inhabilitación a María Corina Machado, genera las reacciones que hemos revisado de la plataforma unitaria, de voceros de la comunidad internacional, del propio gobierno, pero de Estados Unidos, que evalúa esa decisión sobre las licencias que permiten el levantamiento de las sanciones. El día sábado, luego de este anuncio el viernes por parte del TCJ, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blay, denunciaba que fue incumplido el acuerdo de Barbados. Pidió que sea revertida la decisión del TCJ sobre Machado. Pero es que Héctor Rodríguez, como también vimos en titulares, dijo todo lo contrario, que habían cumplido, y cito, cabalmente esos acuerdos. Bueno, hemos invitado a dos, tenemos ya uno, ojalá el otro pueda incorporarse en el desarrollo de esta conversación, a dos de los principales encuestadores del país para tratar de conocer a través de ellos lo que podrían estar viendo los venezolanos en estos temas. Por una parte es Félix Seijas, que repito, ojalá se incorpore rápidamente a esta conversación, pero ya tenemos en línea a Saúl Cabrera, quien es analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, siempre un gusto escucharte. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Román? Bien, Saludos encantado. a ti y a tus lectores, tus Muchísimas a oyentes. los oyentes. Muchísimas gracias. Decía yo un poco más temprano, Saúl, que, digamos, no hay trabajo de campo posible en estas pocas horas, es decir, tener conclusiones ya sobre esa decisión. Pero, basada en la experiencia como encuestador, partiendo de estudios recientes, interpretando como interpretan la opinión de la gente, ¿qué crees que está pensando el venezolano hoy sobre esta decisión? ¿Será una sorpresa para el venezolano? ¿Desinfla el ánimo de cara a la elección presidencial? ¿O por el contrario, da, digamos, nuevos argumentos de participación? ¿Cómo lo debe estar sopesando, evaluando, digiriendo el venezolano esta decisión? Mira, te puedo decir que nosotros, dado que hubo las primarias o la primaria opositora y después en el mes de diciembre Ujú. hubo el referéndum sobre el tema del Esequibo, nosotros retrasamos el campo de un estudio que tú Mm, conoces muy ujú, ujú. grande, nacional, urbano, rural, etcétera, que se hace normalmente, lo hacemos trimestralmente, y el último trimestre, normalmente el campo se hace en noviembre, comenzando noviembre, para poder entregar resultados en diciembre, Claro. comenzando este año. Algún año atrás también nos había pasado, como hubo el referéndum sobre el Esequibo, fue en diciembre. Esperamos que se hiciera el referéndum sobre el Esequibo y Ujú, pasaran algunos días para que bajara y tener un panorama un poco más claro. No nosotros, que ujú. también, sino que la gente tuviera un panorama más claro. Y hicimos el campo que se metió algo así como hasta el 20 de diciembre. Ok. Entonces, no son datos de la semana Sí, sí, pasada, sí. pero son datos relativamente actuales sobre lo que está pasando, ¿no? Ujú, La gente, hay una mayoría del país, una mayoría importante, cercano al 70%, que quería que se levantaran las inhabilitaciones a todos los inhabilitados, tanto personas como partidos, ¿no? Esto incluía, de alguna manera, algún pedazo, no mayoritario, por supuesto, pero algo así como el 20% de los chavistas también aspiraban que eso fuera así, como había habido los acuerdos de Barbados, etcétera, etcétera, y eso se había hecho público, pues eso lo preguntamos bien y la mayoría de la gente quería que eso pasara. No toda la gente, sin embargo, pensaba que iba a pasar. Alrededor de la mitad de los venezolanos pensaban que el gobierno iba
a levantar las inhabilitaciones a los que realmente era importante que las levantara, pues Ujú. porque si no se le levantaba a María Corina Claro, y después a Enrique Capriles, pues las demás son un levantamiento menor, si se quiere, si se pudiera decir, ¿no? claro, Muy importante para el que lo recibe, claro, pero no tan importante para la situación del país, ¿no? exactamente. Como la mitad del país pensaba que no iban a levantarle la inhabilitación a María Corina, sin embargo, como dije, cerca del 70% quería que se levantara la inhabilitación. O sea que totalmente de sorpresa no coge a la Claro, gente, claro. sin embargo, pareciera que tanto la gente como la mayoría de los sectores opositores se están decididos esta vez, gracias a Dios, diría yo, a que la resulta de esta circunstancia política que estamos viviendo es electoral. Y yo creo que la gente espera, hablo en nombre de lo Sí, que dice la encuesta, sí. pues, de que la gente espera que efectivamente haya una participación electoral. Lo que la gente pide de alguna manera es que haya, digamos, la participación aumenta de manera muy importante si la gente supone o siente que hay por lo menos unas condiciones mínimas electorales para la participación. Cuando la gente supone que no hay esas condiciones, es decir, cosas que ya ha pasado en elecciones anteriores, hay una merma importante de la participación, ¿no? Sí. Pero no es que la gente está esperando que va a haber una apertura total y que va a haber un CNE totalmente transparente y que va a poder inscribirse tanto la gente que Ujú. está en el país que no se ha inscrito, o sea, ha cambiado sino los que están en el exterior también, no, la gente sabe y no es que le gustaría que eso pasara, pero sabe que eso no va a pasar, sino pequeñas cosas que permitan, digamos, la observación internacional, la apertura más o menos importante, aunque sea en Venezuela, del registro electoral y un poco el control de lo que es la publicidad y todo eso en los medios, Claro. tanto los medios tradicionales como los nuevos medios digitales, Claro, ¿no? claro. Es Saúl Cabrera y Saúl, permíteme incorporar, ya tenemos en línea a Félix Seijas, quien es estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos, es articulista también. Félix, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Placer saludarles. Un gusto. Félix, le preguntaba a Saúl sobre qué cree, con base en las encuestas recientes, que puedan estar opinando los venezolanos sobre la decisión, pero me parece interesante lo que decía hacia el final Saúl, y es lo que creen los ciudadanos que deba ser la respuesta ahora. Es decir, ¿qué debería hacer ahora la oposición si llegado el día de la inscripción de María Corina sigue inhabilitada, como en efecto lo está, luego de la ratificación de la sentencia el día viernes, de la ratificación a través de sentencia de la inhabilitación de la Contraloría? Calle, no lo veo. Presión política, uno se pregunta, bueno, ¿con qué estructura de partidos y con qué argumentos? Entonces, ¿cuáles son las opciones que quedan sobre la mesa? Buen día, Félix. Bueno, para las personas, lo primero para las personas es que María Corina tiene el derecho de pelear su habilitación y su participación en la elección. Esto es mayoritario, es una opinión mayoritaria, y lo interesante es que incluso penetra un poco al chavismo, es decir, parte del chavismo siente que ella debe ser la candidata y que debe ser habilitada. Parte de ese chavismo siente que la inhabilitación es algo injusto y que no debe estar ocurriendo. Ahora, si llegase el último segundo y María Corina no fuese habilitada, Uh -huh. luego de haber luchado por su habilitación, que es lo que pide la gente, bueno, la gente siente que el terreno electoral no se debe abandonar. Esto es contundente. Es decir, la gran mayoría siente que pues debe haber algún sustituto, debe haber alguna fórmula para que todavía la oposición participe en esa elección, y también le asignan a ella la principal decisión sobre quién podría ser ese sustituto. Uh -huh. Por cierto, se lo pregunto a ambos. Voy primero con Saúl Cabrera, quien tenemos en línea telefónica de Consultores 21. Saúl, ¿cuál es el nivel de aprobación y de rechazo de María Corina Machado? ¿Cuál es el nivel de aprobación y de rechazo de Nicolás Maduro? ¿Y qué otra figura aparece en el horizonte político presidencial venezolano? Mira,
la aprobación de María Corina está alrededor, por primera vez, en la última vez que preguntamos, como te decía, en diciembre, de más de 50-55%. De 50 a Que hay 55% un aprobación. político Okay. de aprobación. Desde hace algún tiempo esto no pasaba con ningún político. Todos tenían más, por el efecto de la radicalización y la polarización, todos tenían más rechazo que apoyo. Pero María Corina, que empezó a subir como la espuma antes de la elección primaria, pues cuando capturamos el dato en el mes de diciembre, estaba por más del 50% de aprobación. En la oposición, como la oposición daba por definido la candidatura de Machado, pues no aparecen siguen apareciendo los mismos. Aparece Enrique Capriles, por supuesto, aparece de alguna manera Manuel Rosales, algún otro dirigente, pero digamos con una diferencia notable, porque ya la oposición había definido candidatos. Yo creo que, como bien dice Félix, el asunto es que la gran electora, de todas maneras, en la oposición y de alguna manera en el país va a seguir siendo María Corina, porque ella tiene todo el derecho además y la oposición tiene la obligación de apoyarla en todo su esfuerzo para que ella pudiera ser candidato, porque eso es lo que la gente quiere y además pareciera que no hay razones ciertas desde el punto de vista legal para que esté inhabilitada, pero al final ella tiene que tomar la decisión. Si la decisión va a ser una decisión que pasa por elecciones, ella va a tener que hacer no, a veces no es bueno hacer comparaciones, pero algo similar a lo que pasó en el estado Barinas, pero ella va a ser la gran electora, no la única, evidentemente, porque la oposición tiene otros sectores también que la componen, con la plataforma democrática, que además en los últimos tiempos ha tenido una relación más o menos fluida con María Corina Machado, que no había sido así unos meses antes, o el año pasado, antepasado, etcétera. Eso va a hacer que ella sea la electora principal en lo que se vaya a terminar siendo, que por supuesto ella aspirará que se logre levantar la inhabilitación. Claro. Ahora, antes de dar la palabra a Félix, Saúl, la aprobación de Nicolás Maduro hoy, ¿cuál es? Alrededor del 30%. Alrededor del 30%. Félix, ¿coinciden las cifras de Delfos con las de Consultores 21 en términos de aprobación de María Corina y de Nicolás Maduro? Sí, en términos generales sí, ¿no? Maduro no supera el 25% desde hace ya algún tiempo. Ha estado bailando en ese piso. Por el lado del chavismo, por el lado del PSUV, pues, bueno, la crisis, todo lo que hemos vivido, los niveles de aprobación de sus principales figuras son bajos. Igual ocurre con la oposición, luego de varios años de expectativas de cambio y luego no se cumplen. Ahora el gran candidato por la parte de la oposición, el gran candidato es la unidad en realidad, ¿no? Y esto ha venido siendo así desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Lo primero que quiere la gente es mejorar sus condiciones de vida. Sí. Ahora la gente asocia que la mejora de condiciones de vida no va a ocurrir si no ocurre un cambio político. Cuando piensan en un cambio político, pues entonces piensan que la única manera de hacerle frente al gobierno, bien sea en el plano electoral, bueno, es trabajar de manera unitaria. Fíjate que cuando ha habido personas dentro de la unidad que han sido percibidas como los líderes en sus momentos, siempre ha sido, siempre el origen es de algún mecanismo que ha legitimado ese liderazgo. Capriles ganó unas primarias en el 2012, luego con la Asamblea Nacional pues hubo diferentes figuras que fueron asumiendo ese liderazgo. Juan Guaidó fue el último al ser designado presidente de la Asamblea Nacional, pero siempre ha habido ese piso que le da legitimidad a ese liderazgo. Juan pasó de ser una persona desconocida a tener un apoyo del 60% prácticamente en horas, ¿no? Bueno, con María Corina ocurre lo mismo, ¿no? María Corina ha ganado una primaria de oposición, además la ganó de una manera
contundente y así es percibido por la gente. Bueno, en este momento tiene cerca del 60% de apoyo general, y hay otro porcentaje pequeño que también lo podría tener, bueno, si termina siendo candidata, si la gente percibe que todo esto está ocurriendo en unidad. Es decir, el gran candidato siempre ha sido la unidad. Si vemos en números, la única persona que en este momento en el espectro político tiene evaluación positiva es María Corina Machado. Es la voz de Félix Seijas, también en la línea telefónica Saúl Cabrera de Consultores 21. Saúl, si las elecciones presidenciales fueran este domingo, este próximo domingo 4 de febrero, ¿cuál sería el nivel de participación? Ojo, entendiendo que esa participación podría variar con un evento como la decisión del TCJ del pasado día viernes o cualquier otro evento, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos. Pero si la elección fuese este domingo, ese nivel de participación, la intención de voto de la gente. Mira, de la manera como estamos preguntando desde hace algún tiempo los encuestadores en Venezuela, la participación tiene como rangos. Si la gente asume o presume y se convence de que no hay condiciones para la participación, esta va a estar alrededor del 45-55%. Es decir, todo el chavismo vota, y el chavismo es alrededor del 25-30%, y vota un pedazo más bien pequeño de la oposición, y eso hace ese 50%. Claro. Si la gente percibe que hay una mayor posibilidad de que haya una elección medianamente legítima o medianamente competitiva, los márgenes suben alrededor del 70 y pico por ciento, que a uno se le empieza a enredar, inclusive como investigador, porque es una mezcla de lo que es el REP y una mezcla que incluye a los 6 millones de venezolanos o 7 millones que están fuera del país, de los cuales hay por lo menos 4 millones o 4 millones y medio que posiblemente deberían ser electores, pero muchos no están y están inscritos en el registro, y otros no se han podido inscribir porque se fueron antes de cumplir la edad, etcétera, ¿no? Pero hay una franja muy grande entre el 40 y el 70% de participación. En ambos escenarios, María Corina Machado le estaba ganando al presidente Maduro, con mucha participación y con poca participación, con diferencia de otras elecciones que cuando hay poca participación, el chavismo pasaba a ganar la elección. Entiendo. Es la voz de Saúl Cabrera. Félix Seijas también está con nosotros, Félix Seijas de Delfos. Félix, digamos que llegado el momento de la inscripción de candidato, efectivamente, María Corina Machado, como se desprende de esta sentencia o ratificación del TCJ, no se puede inscribir, tampoco puede hacerlo Enrique Capriles. Pregunto, figuras como Pablo Pérez, Richard Mardo, Daniel Ceballos, Rosa Descarano, Leocenis García, que sí fueron habilitados, o personas como Benjamín Rauseo, o Antonio Ecarri, o Bertucci, ¿pasarían a tener algún tipo de protagonismo? ¿O lo tendría el voto nulo, el voto en blanco, la participación? ¿Cómo lo ven no estando estas dos figuras, María Corina o en todo caso Capriles, ¿no? Que muy lejos estaba en el segundo lugar. Bueno, María Corina seguiría teniendo el protagonismo, ¿no? Okay. María Corina y la unidad. Y en esto insisto, porque de nuevo el gran candidato es la unidad. María Corina, pues, ha habido un evento que la ha posicionado como la persona que tiene las riendas en este momento principales de la oposición. Ella seguiría siendo la gran electora. Cualquier candidato al que ella levantara la mano y que esa decisión la gente percibiera que es en unidad, es decir, con el resto de los partidos políticos principales del país, ese sería el gran candidato, el que tuviese la principal opción, sin lugar a dudas. Claro. Bueno, agradecerles a ambos, Saúl Cabrera, Félix Seijas, Saúl de Consultores 21, Félix de Delfos, por estos minutos. Saúl, feliz día. Bueno, igual, feliz día a todos por allá. Gracias, Félix, por el análisis. Gran placer. Siempre un gusto escucharle. Saúl Cabrera, les decía, analista político, presidente de Consultores 21. Félix Seijas, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos y articulista. Son las 7:29. Antes de escuchar algo de música, permítame compartir algunos mensajes publicitarios. En este caso, hablarles de Renata.
y ese